Buenas tardes, compañeros y docentes. En el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que se tenga que ver el fondo acumulado y las tablas de valoración. Primero que todo vamos a hablar sobre los antecedentes o la parte normativa. Tenemos el decreto 1382 de 1985 que nos dice que ordenan la transferencia de los documentos históricos de los archivos nacionales al Archivo General. El decreto 998 de 1997, donde reglamenta la transferencia de la documentación histórica de los archivos de orden nacional al Archivo General de la Nación. La ley 594 del 2009, que es pues como la ley pues general que nos aplica a nosotros como archivistas. El artículo 20 dice que es la ley general del archivo. Las entidades que se supriman o se fusionen deberán entregar sus archivos organizados. Eso es un artículo muy importante sobre la parte normativa entre lo que hablan del fondo acumulado y lo que es unas tablas de valoración. El acuerdo 041 de 2002, por el cual se reglamenta la entrega de los documentos, y el acuerdo 02 del 2004, que hablan sobre los lineamientos para la organización de estos fondos acumulados. Es decir, estos fondos acumulados, que ese es el acuerdo más importante, establecen los lineamientos básicos que deben seguir las entidades de estados en sus diferentes niveles y las empresas privadas que cumplan funciones públicas para la organización de sus fondos acumulados y la elaboración y aplicación de las tablas de valoración documental. Ahora sí vamos a hablar sobre lo que es un fondo acumulado. ¿Qué es un fondo acumulado? Los fondos acumulados son documentos reunidos por una entidad en el transcurso de su vida institucional, sin un criterio archivístico determinando de organización y conservación. Los fondos acumulados son productos de la carencia de la política archivística del Estado, del desgreño administrativo y de los cambios constantes de la administración. Estos últimos se reflejan en la liquidación, fusión y privatización de entidades, así como también en la reestructuración que suprimen o adicionan funciones al interior de una entidad. Esto conlleva a que en la institución concentre los depósitos documentales producidos por las entidades o precedieron a los cuales se asumen algunas funciones. Es decir, hay instituciones que no tienen una buena organización en sus partes documental, entonces eso se vuelve un fondo documental, un fondo acumulado. ¿Cómo se debe identificar este fondo acumulado? Cuando una entidad no está en proceso de liquidación, proceso ni fusión, deben tener en cuenta la última reestructuración con el fin de tomar esta fecha como su punto límite en las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental, es decir, desde su última reestructuración hasta la fecha de hoy se elaboran unas tablas de retención que se aplican en ese mismo periodo, puesto que los documentos producidos por la entidad reflejan las actividades vigentes, ¿cierto? Y igualmente la documentación generada durante el periodo comprendido entre la creación de la entidad o de la empresa hasta la última fecha de reestructuración corresponden a los fondos acumulados. Entonces hasta el momento llevamos en que si se va a fusionar una empresa, se tiene que primero mirar que existan unas tablas de retención. Si no existen, entonces tienen que revisar hasta cuándo fue la última reestructuración de esta empresa para empezar a revisar sobre el concepto de fondos acumulados. Ahora, sigamos con estos conceptos. Si la última reestructuración de la entidad fue del año 2000, esta fecha es el punto de partida tanto para elaborar las tablas de la institución y aplicarlas del 2000 hasta la fecha. Y a la vez será el punto de partida para realizar las TVD. Sin embargo, las tablas de retención son un referente para la asignación de tiempo de retención y para la exposición final.
¿Cómo se debe diagnosticar un fondo acumulado? ¿Cuál es la metodología? Bueno, la metodología para llevar a cabo esta organización de estos fondos acumulados se inicia con el diagnóstico, que brinda el conocimiento del estado actual de los archivos, particularmente el nivel de organización documental. En esta etapa se pretenden los formatos que complementan el diagnóstico integral de los archivos con la identificación primaria de productores documentales y asuntos que desde luego servirán de base para elaborar el plan archivístico integral con el fin de establecer prioridades de trabajo corto y mediano y largo plazo. Igualmente se resalta la importancia de adelantar el conocimiento de la historia institucional. Es decir, es muy importante uno conocer en el diagnóstico, saber cuál es su historia institucional de pues como su palabra lo dice, de esta institución, ¿cierto? Como fundamento para la organización de los archivos y presentar algunas propuestas e instrumentos que facilitan su elaboración. Ya en la fase operativa, al hablar de los procesos archivísticos, se subraya especialmente el objetivo de restaurar o reconstruir el desarrollo de la institución, pero también sus estructuras y acorde con esto lo de la producción documental, o cual significa que la identificación, la clasificación, la descripción y la valoración se deben de imprimir de carácter dinámico y diacrónico que permitan un análisis flexible y acorde a las circunstancias históricas del ente productor y su gestión. Se destaca la importancia del inventario. Es muy importante el inventario como instrumento de control y el registro de series o asuntos sobre el cual se soporta el proceso de valoración. ¿Qué formatos se sugieren? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué formatos se sugieren aplicar para realizar este formato diagnóstico? El diligenciamiento de este formato consiste en elaborar los diferentes sitios o lugares que albergan la documentación y que se ubican en una misma ciudad. Es decir, nos referimos a las regiones o seccionales, sino a sitios destinados para la documentación de las oficinas productoras, con el fin de descongestionar, solucionarlo temporalmente los problemas de los productores, pero agudizando el problema agudizando los problemas de la acumulación y el desorden documental. En estos sitios pueden poseer no solo uno, sino muchos depósitos, cada uno en disímiles condiciones físicas de conservación y con registros de información física de épocas, de diferentes épocas, ¿cierto? De la misma manera, esta información documental acarrea problemas graves de deterioro físico, biológico, generando tanto una acumulación de polvo y condiciones inadecuadas de temperatura y de humedad. En estas circunstancias causan problemas no solo para el mantenimiento físico de los soportes, sino también para la salud de las personas que van a manejar estos procesos archivísticos. Entonces, entre ese formatico está el nombre y cargo, el lugar y la fecha, el número de orden, pues un consecutivo, el nombre del sitio donde está ubicado y el responsable de este formato. ¿Cómo se debe llevar a cabo la reconstrucción de la historia institucional? La reconstrucción del principio de procedencia es la base fundamental para el desarrollo de los procesos de organización de los fondos acumulados. Su objetivo es restablecer el contexto histórico de la institución productora, lo que a la vez permitirá reconducir los documentos al orden originario que tuvieron en el momento de ser producidos. Para obtener una información veraz, objetiva e íntegra sobre los productores de la documentación, se debe de recurrir tanto las fuentes primarias como las secundarias. Las fuentes primarias
Pueden ser documentales u orales. Las secundarias son las bibliográficas. Las que son primarias, se recomienda consultar la bibliografía relativa o ente productores con el objetivo de conocer las entidades que produjeron la documentación. En esta primera etapa, lo posible debe contar con los testimonios de personas que conozcan el desarrollo de la institución, ya sea porque estuvieron vinculadas laboralmente o poseen mayores conocimientos que sirvan como soporte en el desarrollo del trabajo de la organización archivística. Igualmente se deben tener en cuenta las fuentes primarias, escritas, sin importar el carácter de la entidad. El orden nacional, territorial, deben recopilarse para elaborar los documentos de la historia institucional. Lo siguiente: deben recopilar los antecedentes, que son los decretos, la parte normativa, todo lo que tenga que ver con la creación de la institución. Los organigramas, que obviamente hace parte de la estructura de la institución. Los cambios de las estructuras, que antes se llamaba de esta manera, ahora se llaman de esta otra. Eso también es importante, conocer todos esos cambios. Y también revisar todo lo que hace parte como de también la parte normativa, como el resultado de la historia institucional de la entidad o entidades productoras. Se puede elaborar una gráfica que muestre los periodos de desarrollo de la entidad responsable de la documentación, como aquellas que se fusionaron, a los cuales se heredó la documentación. Esa parte histórica es muy importante porque esa es la parte que nos ayuda a realizar como los siguientes pasos para realizar pues como un buen análisis y una buena construcción de estas tablas de valoración. ¿Qué es un plan de trabajo archivístico integral y cómo se desarrolla? Una vez aplicados los formatos para evaluar el nivel de organización, es necesario tabular sus datos. Particularmente se debe revisar aquella información relacionada a cada una donde está el formato de las columnas, tales como el número de depósito, las entidades que produjeron la documentación o las áreas, los asuntos, las fechas extremas. Toda esa información es importante porque de acuerdo al estado en que se encuentren los procesos de identificación, la clasificación, la organización y la descripción, son las acciones que nos debemos emprender para el proceso de esta organización. Una vez tabulada y analizada esta información, se debe de continuar realizando pues un plan importante de este fondo acumulado. ¿Qué proceso archivístico se debe llevar a cabo en la intervención de un fondo acumulado? Lo primero se refiere a la identificación, que ya la habíamos hablado, la clasificación, la depuración, la ordenación, la descripción, la valoración y la selección. En la identificación, clasificación, depuración y ordenación, una vez identificados los productores, las etapas de la valoración, de la evolución, las dependencias y los asuntos, es importante registrar y graficar por cada uno un cuadro evolutivo de la institución, así como las diversas estructuras orgánicas y cuadros de clasificación preliminares en cada periodo reconocido. En los procesos operativos de clasificación y ordenación, toda esta información se confrontará y complementará hasta lograr reducir en forma objetiva la documentación y reconstruir la procedencia y el orden original. En esta etapa, la organización se debe elaborar cuadros de clasificación más veraces, sobre los cuales se harán inventarios documentales. En el mismo sentido, se debe hablar de cuadros de clasificación debido a que una entidad productora, de acuerdo a su reestructuración, debe elaborar tanto cuadros de clasificación como cambios de estructura que hayan tenido. Cada estructura, por su parte, tendrá un número de niveles y de dependencias determinado, así como funciones especiales de dichas dependencias
que van a modificar el tipo del asunto que manejan y modo como se produce. Es decir, vamos a tener que, en este proceso, tenemos que revisar todo lo que es la conformación del expediente, por ejemplo, puede ser de una licencia, por ejemplo, vamos a conformar una licencia de explotación de minas, entonces tenemos que revisar todo su orden original, tenemos que revisar cómo se identifica, su clasificación, su depuración, cómo lo vamos a ordenar y cómo vamos a finalmente cómo seleccionarlo. Para adelantar el proceso de clasificación no solo se debe tener en cuenta los actos administrativos que crean las dependencias, así funciones o determinen procedimientos, sino que llevan a cabo sobre la propia documentación. De esta manera, la identificación de series o asuntos debe ser el resultado de la confrontación de la identificación original de cada unidad de conservación, del contenido informativo de la misma y de la lectura de las funciones y demás fuentes de información recopiladas. Es decir, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que la información no solamente tenemos que revisarla de acuerdo a unos actos administrativos que las áreas de la institución lo conforman, sino que también tenemos que revisar cómo está conservado la información, cómo la identificaron en su momento para que este proceso se lleve a cabo una buena identificación y clasificación de este mismo. Paralelo a los procesos de clasificación y ordenación debe realizarse la depuración. ¿En qué consiste? En separar la documentación que no posean valores primarios ni secundarios, es decir, copias, duplicados, documentos de apoyo. ¿Qué son los documentos de apoyo? Son como borradores que en su momento le colocaron como si fueran pues relevantes, pero en su momento de su gestión, pero ya para organizarlos y tenerlo finalmente, eso ya se consideran documentos de apoyo. Una vez identificados estos documentos, es necesario elaborar un inventario. Obviamente, este inventario es lo más importante, ya que corresponde con la propuesta de la depuración, y con este inventario se expone al comité de archivo, el cual elaborará el acta de eliminación documental por selección natural o depuración. El inventario, después de concluidos los procesos descriptivos, se debe diligenciar. Después de el inventario documental, mejor dicho, el inventario documental es la parte final después de haber diligenciado, pues después de haber realizado todos los procesos que anteriormente he mencionado. Ya vamos a hablar que son las tablas de valoración. Las tablas de valoración documental son el listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna el tiempo de permanencia, así como su disposición final. Se elaboran para intervenir los fondos acumulados a las entidades. Esto es de acuerdo al Acuerdo 002 de la AGN del 2004. ¿Qué etapas o fases deben de realizarse para la elaboración de esta tabla de valoración? Entonces, se deben elaborar 4 etapas. La primera es la elaboración del diagnóstico de cómo está en este momento el fondo acumulado. Segundo, después de saber cómo está el fondo elaborado, pues en la parte física, en la parte cómo es la primer diagnóstico, cómo lo miramos. Y ahora vamos a reconstruir lo que es la historia institucional. ¿Qué es la historia institucional? Toda la parte normativa, cómo fue antes, cómo fue ahora, cómo se llama. Todo eso lo tenemos que revisar y identificar cómo es su parte histórica. Y ahora sí, en el tercer paso es ya el plan de trabajo archivístico. ¿Cuáles son? ¿Cómo vamos a organizarlo? ¿Cómo lo vamos a clasificar, ordenar y depurarlo? Y ya ahora sí vamos a elaborar la aprobación ante un comité pues, de archivo.
cómo se construyen las tablas de valoración. Una vez aprobadas las tablas de valoración, se procede a una aplicación y lo que vamos a mirar es no cómo se construyen, sino cómo es la metodología y los instrumentos a emplear desde lo que se definió pues en el Archivo General de la Nación. Una vez aprobadas las tablas de valoración, se procede a la aplicación y a operar a partir del archivo central o histórico, para lo cual la primera instancia se debe adelantar los siguientes procesos. La capacitación, que es la aplicación de las tablas de retención. La selección, el retiro de la documentación que ha perdido sus valores primarios y no posee secundarios, acorde con las tablas de valoración. La foliación, que es muy importante, pues foliar pues la información, los expedientes. La eliminación, en caso tal pues de que se vayan a eliminar. La preparación. Entre la eliminación también podemos revisar que hay una elaboración de inventario, ¿cierto? En esa eliminación. La preparación física de la documentación a conservar, entonces la limpieza, el retiro de material metálico y sustitución de unidades de conservación. Y el inventario, que es ya el inventario ya actualizado. Bueno, ahora miremos cómo se registran e identifican los documentos electrónicos en las tablas de valoración. Bueno, entonces primero que todo, un documento electrónico es un conjunto de documentos producidos, recibidos o reunidos por una persona física o jurídica de modo involuntario, natural y espontáneo en el transcurso y como apoyo de su actividad de la que es un testimonio, haciendo uso de la electrónica, que se conserva y se transmite también mediante medios electrónicos en depósitos de conservación permanente, tras efectuar una selección a partir de la identificación y valoración de las series, como medidas de autenticación y preservación adecuadas y con una organización respetuosa con su modo de producción, con el fin de garantizar su valor informativo, legal y cultural, así como permitir su acceso y uso también mediante la tecnología de la información. Entonces, esta parte también es muy importante porque aquí, como todos los documentos electrónicos, también se ajustan a esta tabla de valoración. ¿Cómo se registran y se identifican los documentos especiales? Estos documentos especiales son aquellos que presentan una o ambas de las siguientes características. El lenguaje que emplean para transmitir la información es distinto al textual, pudiendo ser iconográfico, sonoro o audiovisual. Estos son documentos especiales. O el soporte en que se presentan es distinto al papel o aun siendo de tal material. Su formato varía a lo que usualmente se encuentra en los archivos, exigiendo condiciones particulares para su instalación. Estos también se identifican como documentos especiales y también tienen que aplicarse en la tabla de valoración. ¿Cómo se aplican las tablas de valoración? La aplicación de las tablas de valoración será inmediata si la documentación cumple con los tiempos de retención establecidas en el archivo central o en la segunda etapa del ciclo vital de las series evaluadas. Para todos los efectos se debe elaborar un inventario de la documentación que cumplió el tiempo asignado en las tablas de valoración con el fin de transferir la documentación al archivo histórico o de la entidad, o si es el caso, el Archivo General de la Nación. Una entidad descentralizada de C deberá transferir su documentación al ministerio al cual estuvo adscrita o vinculada, en caso de ser un ministerio. Bueno, ahora vamos a hablar cómo se relacionan o articulan las tablas de valoración con el Sistema Integrado de la Conservación, que es el SIC. Bueno, entonces vamos a hablar con esto tengo que hablar como es muy normativo, ¿cierto? Entonces ya como normativo tenemos que regirnos por lo que obviamente nos dice la norma. La ley 594 del 2009, la voy a leer,
Ley General del Archivo General expide por el Archivo General de la Nación en el artículo 46, en el título 11, establece que las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Archivos deberán implementar el sistema integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo de los documentos: archivo central, archivo de gestión y archivo histórico. Decisión que actualmente ha sido ratificada tanto al decreto 2609 del 2012 en su artículo 9, que dice proceso de la gestión documental. El numeral G establece la preservación a largo como el conjunto de acciones a largo plazo, como el conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro y almacenamiento. De la misma forma, el Acuerdo 06 del 2014 del Archivo General de la Nación, que dice, por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del título 11 también, conservación de la documentación de la Ley 594 del 2000, hace referencia al decreto 1100 del 2014 en el artículo 5, condiciones técnicas. Establece que corresponde al Archivo General de la Nación, de conformidad con las normas expedidas por el Ministerio de Cultura, la función de reglamentar las condiciones técnicas especiales de los bienes muebles de carácter documental archivístico, susceptibles de ser declaración como bien de interés cultural, y que quienes custodian el patrimonio documental, bienes archivísticos de interés cultural o susceptibles de ser declarados como tal, tienen la responsabilidad de asegurar la conservación y preservación del tiempo. Por las razones anteriormente expuestas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha elaborado este documento, cuya finalidad es establecer las directrices en lo referente al tema de conservación y preservación de los documentos, y debe ser obligatorio para todos los funcionarios encargados de la función de administrar los recursos documentales de la entidad. Esto quiere decir que, según normativamente, todo ese sistema de integrado de conservación, todas las entidades la tienen que aplicar, ¿cierto? Bueno, ahora miremos qué es valoración documental. La valoración, ante todo, es un proceso técnico de análisis intelectual de la producción documental de la institución, que tiene como objeto identificar los valores primarios y secundarios de los documentos, y de esta manera establecer el tiempo que deben permanecer tanto el archivo de oficina como el archivo central, y señalar su disposición final. De otra parte, la valoración también propende de la preservación de los documentos, que informan y testimonian sobre el desarrollo institucional, sociocultural, científico y tecnológico de las entidades y la población que los produjo. Dado que la valoración tiene como último la conservación y la preservación de los documentos, y el valor, que es un valor secundario. Esta labor tiende al construir el patrimonio histórico documental. Igualmente, como el resultado del proceso de valoración se debe conservar no solo los documentos como valor permanente, sino también la visión de quienes lo valoraron, todas las decisiones respecto a la valoración de series o asuntos que están registradas dentro de las TBD. En el caso de los fondos acumulados, la valoración de los documentos y la viabilidad para la aplicación de la TBD deben ser lideradas por el comité de archivo y de la entidad, y en lo posible por un equipo interdisciplinario, el cual se recomienda incluir como un profesional con experiencia de investigación histórica. ¿Cierto? A ver, ¿cuáles son las fases de la valoración y qué actividades se deben de hacer en cada una de ellas? Entonces, las fases son clasificación
y marcación de unidades documentales de acuerdo a las series y subseries documentales y la disposición que están en este DVD. La separación de las unidades documentales de acuerdo a la disposición final estipulada en estas tablas de DVD. Selección de expedientes para eliminar. Elaboración de inventarios. Esas son las fases que se deben de valorar pues en el momento de hacer. Pues estas son las fases de la valoración documental, que son clasificar, separar, seleccionar y elaborar los inventarios. ¿Cuáles son los tipos de valores que pueden adquirir los documentos y que existe cada uno de ellos? Entonces, esto sí, pues en esta parte documental es muy importante tener estos valores, que son los valores primarios y los valores secundarios. Los valores primarios tienen un valor que son administrativo, jurídico, legal, fiscal, contable y técnico. Y el valor secundario ya es un valor que es histórico, patrimonial, cultural, científico e investigativo, ¿cierto? Es más allá, pues porque ya es como la parte ya final después de un proceso de gestión. Bueno, ¿qué es una ficha de valoración y para qué sirve? Una vez finalizada la información contenida en las fases, contenida en las series y subseries documentales, viene una propuesta de disposición final que se propone en la ficha de valoración documental, que consiste en 3 opciones, que es la conservación total, la selección y la eliminación. La conservación es para aquellas series y subseries documentales valoradas como patrimoniales. La selección, cuando el análisis concluye que tan solo una parte de la agrupación documental tiene interés potencial para la investigación y la memoria institucional. Y la eliminación, cuando el análisis concluye que definitivamente, una vez vencidos estos tiempos de retención primaria, pasan a ser ya eliminados. Bueno. Con esto finalizo pues como este tema que es muy extenso, tiene mucha información sobre los fondos acumulados y las tablas de valoración. Me tomé de muchos apuntes que estuve pues como realizando en mis estudios, en mis investigación, para yo demostrarles pues con propiedad la información que yo adquirí. Muchas gracias compañeros y espero que esta información les sea de gran ayuda y un soporte para sus conocimientos. Hasta luego y una feliz tarde.